Bendito Dios, sea alabado el nombre del Señor. Sean bienvenidos, amados hermanos. El Señor les bendiga en esta preciosa tarde de domingo. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y en esta tarde, hermano, vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios. Amén. Vamos a continuar con la parte 3 de esta pequeña serie de estudios que iniciamos hace prácticamente 2 semanas, en la que estamos viendo cuáles son verdaderamente esos alimentos que Jesús vino a limpiar. Amén. Hoy vamos a estar viendo la segunda parte, o es la tercera parte del estudio, pero es la segunda parte de esas citas que se encuentran, hermano, en el Nuevo Testamento, que se han utilizado, que se han usado para argumentar de que sí, de que ya ahora podemos comer cualquier cosa, que Dios ya cambió su palabra, que Dios ya ahora ya nos da permiso de comer cualquier alimento, aún aquellos que Él consideró desde un principio como comunes e inmundos, e incluso hasta algunos abominables, pero que ahora ya Jesús los vino a limpiar. Amén. Bueno, estamos escudriñando cada una de esas citas, hermano, que habla precisamente de los alimentos. Ya estudiamos primera de Timoteo 4, capítulo 4, ya también escudriñamos Colosenses capítulo 2, amén. Ahora vamos a estar escudriñando esta cita de Romanos 14. Estas son las citas que se utilizan, hermano, para argumentar que ya Dios cambió su palabra, que Dios ahora ya nos da permiso de comer cualquier cosa, amén. Pero, como hemos estado viendo, hermano, al menos las 2 citas previas se han torcido y se han malinterpretado. Algunas se han sacado fuera de contexto. Lo mismo sucede con esta cita de Romanos 14. Vamos a iniciar. Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahora, este mensaje, como vuelvo a repetir, hermanos, se ha interpretado una vez más principalmente por Roma. Esa interpretación que le ha dado Roma a este capítulo 14 de Romanos nos lo ha heredado al cristianismo protestante también. Pero se ha interpretado justo al revés de como el apóstol Pablo lo está enseñando, porque de hecho se nos enseña en el cristianismo que el débil en la fe es el que aún quiere guardar, por ejemplo, el 4º mandamiento. Ah, caray, te preguntarás, ¿cómo que el débil en la fe es el que quiere guardar el 4º mandamiento establecido por el Padre? Sí, hermano, aunque usted no lo crea, pero así es. ¿Qué dice el 4º mandamiento? ¿Qué dice el 4º mandamiento? Guardar el 7º día como día de reposo, ¿verdad? Ese es el 4º mandamiento. Y como vuelvo a repetir, ese ya no se obedece en la mayoría del pueblo cristiano. Ya no se obedece ese 4º mandamiento. ¿Por qué? Porque ya no se guarda el 7º día, ¿verdad? Se guarda ahora el primer día de la semana, porque supuestamente en él resucitó Cristo. Bueno, vamos a hablar de si verdaderamente Cristo resucitó. Bueno, a mí, de hecho, no me gusta, hermano, no me gusta mucho llamarle Cristo, porque Cristo significa ungido, no es nombre propio. Roma le puso Cristo a Jesús, a Yeshua, pero Cristo quiere decir ungido, Mashiach en hebreo, Mashiach, que quiere decir ungido, Mesías. Entonces no es nombre propio, mejor prefiero llamarle su nombre, ¿no? Yeshua. El nombre que le dio el ángel a José y a María, ¿verdad? Entonces, se enseña que el débil en la fe es, por ejemplo, aquel que quiere guardar todavía el 4º mandamiento ordenado por Dios. Aquel que quiere todavía guardar las fiestas ordenadas por Dios para su pueblo. Oigan, se enseña eso, hermano, que el débil en la fe es el que quiere guardar algo de lo que está escrito en la ley de Moisés. ¿Por qué? No sé, yo creo que más de alguno ha escuchado esa interpretación. Dicen, por ejemplo, ay, mira, pobrecitos, ellos quieren todavía guardar la ley de Moisés.
Es que todavía son débiles en la fe. No saben que ya no hay que guardar más esa ley. Que esa ley la vino a clavar Cristo, Cristo en la cruz. Hermano, que yo sepa, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Él no vino a clavar la ley de Moisés en la cruz. Él vino a clavar la ley de los decretos. Oiga, esos decretos que nos eran contrarios. Pero esos decretos, hermano, si tú buscas la palabra griega original, es la palabra dogma. Y la palabra dogma no tiene nada que ver con la ley de Moisés, más bien son los mandamientos dados por hombres. Eso fue lo que vino a clavar Jesús en la cruz. De hecho, me he estado dando vueltas eso en mi mente, hermano. Porque de aquí a 2 semanas, el día 23, vamos a estar celebrando un servicio aquí de agradecimiento a Dios por este nuevo lugar que nos ha proveído. Amén. Ese día lo vamos a hacer a las 4 de la tarde. Y ya estamos invitando a otras iglesias, a otros pastores, para que nos acompañen. Y me ha estado dando vueltas eso. Dar esa palabra, dar esa enseñanza. Porque eso, pues, lógicamente que eso, hermano, interpretarlo correctamente viene a cambiar todo. Entonces, amén, vamos a hacerle caso al Señor, bendito sea su nombre. Entonces, vea, se enseña que los débiles en la fe son los que quieren guardar todavía algo de lo que está escrito en la ley de Moisés. Es esos que quieren guardar algo de esas escrituras que Jesús tomó como base para sus enseñanzas. No, esas escrituras ya no sirven para nada, según se nos enseña. Esas escrituras que los primeros apóstoles también tomaron como base para sus enseñanzas, eso ya no sirve para nada, se enseña. Pero ¿será que eso es así, hermano? ¿Será que las únicas escrituras que existían en la época de Yeshua, en la época de los apóstoles, actualmente ya no tienen ningún valor? Cuando Isaías dice en Isaías 48, porque la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Oiga, o sea que, ¿qué escrituras eran las que existían en el tiempo de Isaías? La Torá, la ley de Moisés. Y según Isaías, esa es la palabra de Dios que debe de permanecer para siempre. Entonces me pregunto yo, ¿y desde cuándo entonces la palabra de Dios dejó de permanecer para siempre? Que alguien le avise a Dios que ya su palabra ya no vale, ya no tiene valor actualmente. Porque parece que él se equivocó cuando inspiró a Isaías a escribir eso, ¿no? Desde ahí nos damos cuenta, hermano, que hay cosas que no cuadran, que no concuerdan, que se sacan fuera de su contexto. Amén. Pero entonces, así se considera dentro del cristianismo en general, hermano, que es un débil en la fe. Alguien que quiere obedecer todavía algunos de los mandamientos, de los estatutos, de los preceptos y de las leyes que Dios instruyó a su pueblo. Oiga, aunque eso debería de ser, hermano, lo más natural, ¿no? Obedecer los mandamientos de Dios, ¿no? Amén. Pero ya sabemos la razón, ¿verdad? Ya hemos venido hablando de esta razón que tuvo el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando advirtió que eso iba a suceder, que se iban a introducir luego rapaces dentro de la iglesia. Oiga, hombres perversos dentro de la iglesia, que iban a arrastrar tras sí a los discípulos con sus doctrinas de demonios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, vamos a preguntar si dice que el débil en la fe, que el débil en la fe dice recibir al débil en la fe. Entonces, vamos a preguntarnos primeramente, ¿qué es fe? ¿No? ¿Cómo viene la fe? Dice que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ya dijimos, hermano, que la palabra de Dios que se tenía en la época del apóstol Pablo era solo el Antiguo Testamento. No existía el Nuevo todavía. El Nuevo Testamento fue escrito como 40, 50 años después de la muerte de Jesús. Oiga, sí, hermano. Entonces, no puede ser que ahora el apóstol Pablo
pareciere que está en contra de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Eso no puede ser así. Entonces, ¿qué es lo que tenía el apóstol Pablo como palabra de Dios en su tiempo? El Antiguo Testamento, que es la Torá, la ley de Moisés, los escritos, o sea, salmos, proverbios, y los profetas, todos los profetas. Solamente el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, la fe viene por el oír, por la palabra de Dios, ¿verdad? Por el oír la Torá. Amén. Por el oír los escritos, por el oír los profetas, por el oír lo que está escrito en el Antiguo Testamento. De ahí viene la fe, según Pablo, ¿verdad? Y entonces, si el débil en la fe es aquel que solo come legumbres, como lo vamos a leer más a continuación, hermano, entonces eso quiere decir que es el que quiere ser muy celoso en la ley. Pero vamos a ver qué dice Pablo. Dice en Romanos 14:2, dice el 1, ¿va? Dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Dice el 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. O sea, alguien que es débil es vegetariano, ¿verdad? Pero vamos a ver por qué, hermano, en la época del apóstol Pablo había ciertos grupos dentro del judaísmo que se terminaban por hacer vegetarianos. Y no crea que era por la razón que actualmente existen muchas personas que se hacen vegetarianos. No era por esa razón. Actualmente, hermano, muchos millennials se llamaba, se hacen vegetarianos, pero porque ellos dicen, no, es que es muy cruel matar animales y comerlos. Por eso. No por la razón que fue en el tiempo de Pablo. ¿Cuál fue la razón entonces por la que había ciertos grupos dentro del judaísmo que se terminaban por hacer vegetarianos? La razón era porque estaba muy corrompido el mundo en aquella época. Bueno, en esta época también está corrompido el mundo, ¿verdad? Pero en esa época había mucha idolatría. En esta época también. No hay nada nuevo debajo del sol, hermano. Bueno, pero en esa época había mucha idolatría y prácticamente mucha de la carne que se vendía en las carnicerías había sido primeramente sacrificada a los ídolos. Y algunos, para no complicarse si la carne que consumían había sido sacrificada a los ídolos o no, pues mejor se hacían vegetarianos. Esa era la razón. Pero vea, siendo el honrar a Dios su principal motivación, eso era lo que los motivaba, el agradar a Dios. Amén. Vamos a ver por qué dice aquí que otro que es débil come legumbres. Ahora, déjenme hacerle esta pregunta, hermano. ¿Se acuerdan de alguien que decidió comer solo legumbres en las Escrituras? Daniel. En la época de Daniel, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué decidió, hermano, comer solo legumbres? ¿En dónde estaba Daniel? En Babilonia. Y él, hermano, estaba viviendo en un contexto de mucha idolatría. Y ahora otra pregunta, hermano. ¿Y será que porque Daniel decidió en su corazón comer solo legumbres, pudiéramos decir que Daniel era débil en la fe? No, claro que no. Un profeta mayor de Dios, hermano, ¿cómo iba a ser débil en la fe por comer legumbres? No, hermano. Era todo lo contrario, él era fuerte en la fe. Pero entonces, ¿por qué ahora se dice que el que come legumbres es débil en la fe? Dice, continúa diciendo Romanos 14:3, dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y aquí, ¿cómo se interpreta esto en la mayoría del pueblo cristiano? Ya ves, tú no menosprecies a aquel que come carne de cerdo, aquel que come mariscos, tú no lo menosprecies.
No lo juzgues, porque Dios le ha recibido. Pero ¿será que de eso está hablando Pablo, hermano? Vamos a continuar. Romanos 14:4 dice: ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Verso 5 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Esto más adelante, hermano, vamos a ver de qué está hablando aquí Pablo, hermano. El verso 5, donde dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Vamos a hablar de qué estaba hablando, hermano, porque aquí Pablo está hablando de algo que estaba aconteciendo en su época. No está hablando de algo que sucede actualmente, no, en su época, hermano. Pero primero, para poder entender esto que acabamos de leer, vamos a ir a leer 1 Corintios capítulo 10. Porque, ¿qué entendemos por alguien débil en la fe? Si leemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, entendemos entonces que es alguien débil en la fe, es alguien que no conoce lo suficiente de la Torá, de la ley de Dios dada a Moisés. Porque en la Torá dice que hay un solo Dios o que hay muchos dioses. Dice que hay un solo Dios. O sea, tú ya sabes que los demás dioses que se adoran en las naciones son inventos de los hombres. Porque, ¿cuál es la motivación de los inventores de dioses, hermano? Pues, dinero solamente. Dinero solamente. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 19 en adelante. Dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Oiga, ¿de qué está hablando? De lo sacrificado a los ídolos. Ese es el contexto. Te lo digo para poder entender al final de este capítulo 10 lo que dice Pablo. Dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Dice el verso 23, 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O sea, en esencia, hermano, eso de la codicia es mercadotecnia, mercantilismo, etc. Pero esto que dice Pablo, recuerden, ¿cuál era el contexto de lo que leímos de 1 Corintios 10? ¿Cuál es el contexto? Lo sacrificado a los ídolos, la carne sacrificada a los ídolos. Ese es el contexto. Te lo digo para poder entender esto que dice a continuación el apóstol Pablo. Dice, porque hermano, esto era una revolución en aquella época, esto que dijo Pablo, y sí, lo sigue siendo. Dice 1 Corintios 10, 25: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y de aquí se toman. ¿Ya ves? Pablo dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Y qué se vende en la carnicería? De todo. Aquí dice Pablo que de todo lo que se vende, carne de cerdo, mariscos, de todo pueden comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y por eso es que muchos dicen: allá ves, Pablo ya nos dio permiso. Vénganse las carnitas michoacanas, vénganse los chicharrones en salsa verde, salsa roja, vénganse los mariscos, los camarones al mojo de ajo, las jaivas, vénganse, no, Pablo ya me dio permiso. Pero preguntaré, ¿y a ustedes quién los salvó? ¿Pablo?
¿Sí? Pablo fue el que murió por ustedes, No. para que ahora le obedezcan ciegamente a Pablo. ¿O será que fue Dios a través de Yeshua? Porque te recuerdo lo que el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, ordenó en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Ahí Él prácticamente prohibió que su pueblo comiera carne de cerdo y mariscos. Eso lo declaró Dios. Pero ahora viene Pablo como diciendo, ¿saben qué? Sí, yo sé que Dios allá prohibió comer eso, pero él, hermano, lo prohibió porque él nunca los había probado. ¿Ah? ¿Ustedes creen que él probó las carnitas michoacanas? No, hermano, ni las conoció. ¿Ah? Pero la verdad es que están deliciosas. ¿Usted cree que él comió chicharrones en salsa verde, salsa roja? No, se perdió de esas delicias. Él no probó los camarones a la diabla. No, así es que no le hagan caso a Dios, háganme caso a mí. Yo les doy permiso. Oiga, ¿será que Pablo se atrevió a tanto, mi hermano? Pues aunque no crean muchos creyentes que comen todo eso, porque según Pablo les está dando permiso. Pues, pero eso es como si Pablo se levantara en contra de lo establecido por el Padre, ¿no? ¿O cómo ve usted? ¿Sí, no? O sea, Dios dijo, no comen carne de cerdo, pero Pablo dice, yo les doy permiso, no le hagan caso a Dios, ya está muy viejito. Pablo se está levantando en contra de Dios, en contra de lo establecido por el Dios eterno. ¿Será que Pablo se atrevió a tanto, mi hermano? ¿O será que está sucediendo lo que nos dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versos 15 y 16? En donde dice que las palabras de Pablo se han malinterpretado y se han torcido por personas ignorantes. Sí, hermano. Amén. Exactamente es lo que ha estado sucediendo. Porque de otra manera, ¿cómo puede ser que Pablo se vaya en contra de Dios? De la palabra de Dios, de esa palabra que debería de permanecer para siempre. No puede ser. Entonces no hay otra salida más que las palabras de Pablo se estén malinterpretando y se estén torciendo para hacer que signifiquen algo muy diferente. ¿Y sí, hermano? Entonces vamos a interpretar esto correctamente. Recuerde cuál es el contexto de 1 Corintios 10. La carne sacrificada a los ídolos, ¿verdad? Entonces, esa carne que había sido sacrificada a los ídolos, hermano, ya después se llevaba a vender a las carnicerías. Y entonces, por eso Pablo dice, de todo lo que se vende en la carnicería, o sea, de esa carne sacrificada a los ídolos, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces Pablo se está refiriendo a esa carne sacrificada a los ídolos, hermano. No se está refiriendo a la carne de cerdo, a la carne de conejo, de lagarto, de víbora, de rata, de murciélago. No se está refiriendo a esa carne, hermano. No se está refiriendo a ninguna carne que Dios prohibió comer en Levítico 11 y Deuteronomio 14. El contexto de 1 Corintios 10 es la carne sacrificada a los ídolos. Y continúa diciendo Pablo en 1 Corintios 10, 26, dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea, si te ponen unas carnitas michoacanas, entra, le dice Pablo. No, hermano. Pablo está diciendo, si te ponen delante de ti carne que haya sido sacrificada a los ídolos, o sea, algún incrédulo te invita y te pone carne sacrificada a los ídolos, dice, come, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Dice, mas si alguien nos dijere, ¿sabes qué? Esta carne que te estoy ofreciendo fue sacrificada primeramente a los ídolos. Entonces dice Pablo, entonces no la comas. Por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya,
sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Verso 30 dice, si yo con agradecimiento participo de esa carne sacrificada a los ídolos, dice, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces, ¿qué les está diciendo aquí el apóstol Pablo, hermano? Les está diciendo, mira, tú ya sabes que hay un solo Dios. Tú ya sabes que estos otros dioses son ídolos, no son nada. Entonces, come esa carne, cómetela, mientras sea carne que Dios aprobó para ser consumida. Claro, no pasa nada. Pero si alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Esta carne fue sacrificada a los ídolos. Entonces eso quiere decir que esta persona no sabe que hay un solo Dios. Y se está tambaleando en creer en muchos dioses y el único Dios verdadero. Y para que esta persona no vaya a pensar que tú también crees en ese Dios para el cual fue sacrificada esa carne, pues mejor no la comas, le dice Pablo. Porque esta persona podría malinterpretar lo que estás haciendo y alguien te ve y pudiera decir, ¿sabes qué? Pues esta persona también entonces cree en esto. Entonces, esto está bien. Entonces Pablo dice, no, mejor no la comas. Romanos 14:3 dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor? ¿Está en pie o cae? Entonces, vemos también que había diferencia entre ellos. Había algunos, hermanos, que eran más celosos por motivo de que todavía tenían un poco de influencia del paganismo y mejor se hacían vegetarianos, ¿verdad? Lo que leímos en Romanos 14, 1 y 2. ¿Por qué? Porque aún no tenían no entendían la plenitud del único Dios a través de la Torá y decidían hacerse vegetarianos porque todavía no tenían la comprensión de las leyes de la comida de Levítico 11, de Deuteronomio 14, pero su motivación era el agradar a Dios. Entonces lo que les dice el apóstol Pablo es, no menosprecies, no juzgues el acto, determina la motivación. Si esta persona decide abstenerse, déjalo. Si esta persona decide hacerse vegetariano, déjalo, lo está haciendo para Dios. Dice la segunda parte de Romanos 14:4, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y esto que dice en el verso 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Oiga, y una de las razones que existe del por qué es que se terminan torciendo y malinterpretando las palabras del apóstol Pablo en la mayoría del pueblo cristiano, hermano, es por la falta de conocimiento acerca de la cultura en la que vivió el apóstol Pablo, que a su vez es la misma cultura en la que vivió Yeshua mismo, la cultura judía, la cultura hebrea. Porque, por ejemplo, en esta parte que acabamos de leer del verso 5, ¿cómo es que se ha interpretado en el cristianismo? Pues se dice que todavía algunos eran débiles en la fe y estaban guardando el Shabbat, el día de reposo del séptimo día. Y estaban guardando también algunas festividades. Y que todavía no habían llegado al entendimiento de que eso ya no había que guardarlo más. Pero esto no es el verdadero significado de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, hermano. En el contexto de lo que ahora ya se desarrolló entre judíos y cristianos de la fe y la gracia. Porque esta disparidad aún no existía en aquel tiempo, sino que estos son conflictos dentro del mismo judaísmo. Oiga, ese judaísmo de la época. Por ejemplo, había una secta llamada los sadoquitas, muchos lo conocen como los esenios, que estos, a causa de la corrupción que existía en el judaísmo, se apartaron y vivían en el desierto, en cuevas en el área de Qumran, donde fueron hallados los manuscritos del Mar Muerto, en 1948.
estos saduquitas o estos esenios, hermanos, se abstenían de muchas cosas. Ellos eran muy estrictos en su observancia, y se abstenían de todo tipo de carne y se hacían vegetarianos. Adoptaban costumbres muy estrictas dentro de su interpretación de la ley. Otra división que surgió en la observancia del Shabbat, por ejemplo, del día de reposo, esto se encuentra escrito en los libros de tradiciones judías. En este libro de tradición judía que se llama el Talmud. Por ejemplo, en la sección 16 dice, se relató concerniente a Shammai. Shammai era un anciano que vivió 2 generaciones antes de Yeshua. ¿Ok? En su interpretación del día de reposo, Shammai dice que toda su vida comía en honor al Shabbat, al día de reposo. O sea que él cada vez que veía un animal así muy apetitoso, muy gordito así, él reservaba ese animal para comerlo en el Shabbat. Esa era su doctrina. Para el Shabbat, lo mejor. Shammai, hermano, él interpretaba que había que guardar el día de reposo, el Shabbat, a toda costa, a rajatabla, como comúnmente se dice. Eso quería decir que si, por ejemplo, alguien se enfermaba en día de reposo, no se le podía atender. Decía Shammai, lo siento mucho, te puedes morir si quieres, pero no se te puede atender. Hay que guardar el Shabbat. Esa era su interpretación. Y eso era lo que se enseñaba en muchas sinagogas de la época de Yeshua. Otro anciano era llamado Hillel. Este era otro anciano líder, pero él tenía una diferente manera de ver las cosas y de interpretar cómo guardar el Shabbat, el día de reposo. Porque él decía, porque todas sus obras eran en función del cielo, por cuanto está escrito, bendito sea el Señor día a día. De manera que se enseñó que la casa de Shammai decía, desde el primer día de la semana, prepárate para el Shabbat. Pero la casa de Hillel enseñaba, bendito sea el Señor día a día. Entonces, Hillel, hermano, él interpretaba que, oiga lo que interpretaba, que era lícito hacer el bien en el día de reposo. Eso decía y enseñaba Hillel, que era lícito hacer el bien en el día de reposo. ¿Se acuerdan quién 2 siglos después dijo lo mismo? Yeshua. Yeshua. Exactamente, Yeshua. Porque dice que, creo que está en Lucas, hermano, dice que en un día de reposo, los fariseos le preguntaron para tentarle, para acusarle. ¿Es lícito hacer el bien? ¿No es lícito sanar en el día de reposo? Dice que había una persona ahí que tenía seca una mano, hermano. Y Jesús dijo, extiende tu mano, hermano, y le fue sanada. Y entonces Jesús enseñó, más bien Yeshua se inclinó por la interpretación que daba al respecto Hillel, porque él dijo, por lo tanto es lícito hacer el bien en el día de reposo. Se estaba inclinando por la interpretación de Hillel y no por la de Shammai. Entonces, de este desacuerdo, hermano, es que está hablando el apóstol Pablo, de esta diferente interpretación que se le estaba dando al día de reposo. Cuando Pablo dice en Romanos 14:6, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. A este conflicto de fariseos se estaba refiriendo aquí Pablo, hermano. Porque imagínate, sería absurdo que el apóstol Pablo dijera, ¿saben qué? El que decide que el 4º mandamiento ya no hay que guardarlo más, déjalo, lo está haciendo para el Señor. ¿Te suena lógico? Pues no, ¿verdad? No. Pero así es como se interpreta en el cristianismo, hermano, aunque usted no lo cree. El que come, come para el Señor porque da gracias a Dios, y el que no come,
para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea, que come carne inmunda, animales inmundos, impuros. A eso se está refiriendo. Mientras le den gracias a Dios no hay problema. Pero espérate, Dios dijo que eso no se tiene que comer. Amén. Entonces ya no se está obedeciendo a Dios. No, pero es que ya Jesús vino a limpiar los cerdos, los mariscos en la cruz. Ya vimos que no, mi hermano. No, pero que a Pedro le dieron permiso. No, ya vimos que no tampoco, hermano, que se han interpretado eso, que Pedro no entendió esa visión, al final entendió y se dio cuenta de que Dios no estaba hablando de animales, estaba hablando de hombres. Bendito Dios. Dice Romanos 14:7. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Oh, por cierto, ahorita me acordé de algo. Estos últimos días, la semana pasada, de hecho, fue la semana pasada, iba de regreso a la casa y de repente entró un mensaje en Facebook de una enseñanza de que tengo en el internet de la carta a los romanos. Y ahí un joven, creo que es de El Salvador o no sé de dónde era, pone un comentario en la introducción del capítulo 1 de Romanos. Me dice, esa exposición es de Dan Ben Abraham. Dice, no seas copión, me dijo. Así puso. Y entonces no le contesté ese día hasta el siguiente día porque me puse a meditar, porque ¿qué le voy a contestar? Y entonces le contesté al siguiente día. Y dije, ¿sabes qué? Que yo recuerde, yo no le he visto yo sé quién es Dan Ben Abraham, yo sé quién es. He escuchado algunos de sus estudios en el pasado, los estudié. Y entonces dije, ¿sabes qué? Que yo recuerde, yo no recuerdo haber visto en los videos de Dan Ben Abraham una enseñanza sistemática de la carta a los romanos. Que él tenga, no recuerdo que él tenga esa enseñanza, pero creo yo que tú te refieres a que yo usé una frase que él mencionó, una frase venezolana, que él menciona en uno de sus estudios, y yo lo apliqué aquí, porque para mí eso me fue de gran bendición. Y sí, decidí usarla, pero no solamente uso frases de él, no, uso frases de Mario Sabán, por ejemplo, de Nehemia Gordon, de otros más que me han sido de bendición. Las tomo y las aplico, pero nunca digo, yo fui el inventor de esta frase. Yo fui el inventor, yo fui el que primero lo dijo. No, nunca he dicho eso. Simplemente los he tomado porque me son útiles para ilustrar las enseñanzas que estoy dando. Y le mencioné, digo, mira, por ejemplo, le mencioné esto de Shammai, de Hillel. Digo, Jesús dijo una frase que ya había mencionado Hillel 2 siglos antes. ¿Y a poco podrías decirle a Jesús, Jesús, te estás copiando, eres un copión, estás diciendo lo que Hillel dijo? ¿Podrías decirle a Jesús que es un copión también? Porque usó la frase de alguien más que ya había dicho en el pasado. No, ¿verdad? Pues no. Pues ya no me contestó nada, yo creo que fue suficiente con eso. Amén. Entonces continúa diciendo Romanos 14:8, dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Verso 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Ahí está. Esto también toma de mano. ¿Ya ves? Nada es inmundo en sí mismo. Pero él está hablando de una carne sacrificada a los ídolos. Recordemos. Entonces, una carne sacrificada a los ídolos no es inmunda en sí misma, porque el ídolo no existe, no es nada.
Romanos 14 dice: mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Entonces lo que dice aquí Pablo es que cuando el reino de Dios se establezca, pues todo ya va a ser kosher, o sea, comestible según la ley judía. Todo va a ser apto. Mientras tanto, pues no seas tropiezo a otros por lo que tú consideras que es apto para comer. Al que es débil en la fe, al que todavía sigue pensando que hay otros dioses, no le hagas tropezar. Romanos 14:18 dice: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Verso 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias. Aquí, hermano, estamos viendo frases que tenemos que interpretarlas correctamente. O sea, ¿será que todas las cosas son limpias? O específicamente, ¿a qué todas las cosas se refería aquí el apóstol Pablo que son limpias? Cuando la escritura dice en Mateo 15 y Marcos 7, dice: esto dijo haciendo limpios todos los alimentos. O sea, ¿a qué alimento se refería? O sea, ¿qué es lo que determina que algo sea limpio para comerse o no? Y estamos entrando ya a esta parte compleja también, hermano. ¿Quién determina qué es apto o limpio para comerse? Y pues ya sabemos que se toma la cita de Hechos 10, ¿no? Para argumentar que ya Dios limpió y que ya podemos comer de todo. Pero como ya vimos, hermano, en estudios anteriores, Dios no estaba hablando de comida. O sea, Dios no estaba hablando de animales. Dios estaba hablando de hombres, ¿verdad? Cuando Pedro llega a casa de Cornelio es cuando por fin entiende el significado de esa visión. Y él le terminó diciendo a Cornelio y a los que con él estaban: vosotros sabéis cuán abominables para un varón judío juntarse o acercarse a un gentil, a un extranjero. Pero Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún hombre, dice él. Pedro no dice, pero Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún cerdo, a ningún marisco. Él no dice eso. Él dice que no llame común o inmundo a ningún hombre. Esos son los hombres que Yeshua vino a limpiar, hermano, no a los animales. Vean lo que dice, aquí, hermano, este texto que se utiliza para argumentar que Yeshua ya limpió todos los alimentos, y está en Marcos 7. Marcos 7:1 dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Y de hecho, había en esa época, y aún existe, un ritual judío dentro de la tradición oral, de que antes de comer se tienen que lavar las manos de una manera ritual, porque enseñan que al andar en contacto con cosas se almacena impureza, que hay espíritus malignos con los que se tiene contacto, y que si no te lavas las manos antes de comer pan, entonces estos espíritus malignos se te meten al cuerpo. Y esto viene de una de las creencias de la época de Babilonia, en donde eran muy supersticiosos. Y dicen que al estar en contacto con estos espíritus, se te pegaban a las manos, y que si no se hace un ritual, un ritual de limpieza de manos, y si no se hace un ritual de limpieza de manos, entonces estos espíritus se te meten, y al meterse en tu cuerpo entran a tu corazón y te empiezan a pervertir. Entonces decían que los espíritus entraban por la comida. Esto enseñaban para poner un antídoto a estos espíritus que se te meten al comer los alimentos, y por eso se tiene que hacer un lavado ritual de manos. Pero, ¿qué es todo esto, hermano? Es superstición. Ahora, esta tradición, oiga, vamos a aclarar esto. Esto es una tradición. Esto no está escrito en la ley de Moisés.
de que antes de comer pan te tienes que lavar las manos de una manera ritual. Esto no está escrito en la ley de Moisés. Aunque es algo muy bueno de hacer, ¿no? Lavarse las manos antes de comer es algo muy bueno de hacer. Pero así como ley, así como mandamiento, no está escrito. Pero ¿sabes en dónde sí está escrito? En el Talmud. En la ley oral. ¿Y qué es la ley oral? Mandamientos de hombres. Entonces, a esta tradición se están refiriendo. Porque vean lo que dice en Marcos 7:3. Dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, ahí está mi hermano. Aquí no dice, aferrándose a lo que está escrito en la ley de Moisés. ¿Verdad que no dice así? Dice, aferrándose a la tradición de los ancianos, exactamente. A estos takanots, como se le llama en hebreo, estos mandamientos de hombres. Dice, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Ahí está, dice, no comen. Si muchas veces, dice, no se lavan las manos, no comen. Y de hecho, hermano, miren, esta tradición marca que se debe vertir 6 veces agua en las manos. Se toma más o menos así como una jarrita con agua. Nosotros la conocemos así como jarrita. Bueno, se vierte 3 veces agua en la mano derecha. 1, 2, 3. 3 veces en la mano izquierda. 1, 2, 3. Se hace una oración y ya después ya se puede comer. Y la oración en hebreo, aquí la tengo, dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav betzivanu al netilat yadayim, que en español sería, bendito seas, oh eterno Dios Rey del mundo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste el lavado de manos. La pregunta es, ¿y en dónde en la ley de Moisés ordenó Dios el lavado de manos? Pues en ningún lado, hermano. Ese es el problema. Que a esta tradición de los ancianos, ellos dicen que Dios mismo se los ordenó. Pero que yo sepa, todo quedó escrito, leemos en el libro de Josué, en Éxodo, que todo fue escrito. Ese es el problema, hermano, que muchas cosas se hacen porque se enseña que Dios mismo lo ordenó. Así como en el cristianismo, ¿no? Se hacen muchas cosas pensando que fueron ordenadas por Dios. Pero no, son mandamientos de hombres. Son mandamientos de hombres. Entonces vean, Mateo 7:4 dice, y volviendo de la plaza, ¿por qué en la plaza no? Porque en la plaza tenían contacto con gentiles, gente impura. Dice, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Menciona aquí de los lechos, ¿por qué? Porque eso de que no se podía cargar el lecho en el día de reposo también es una tradición de los ancianos. ¿Recuerdan ese milagro que Jesús hizo con un paralítico? Que lo llevaron en su lecho. Y que Jesús lo sana y le dice, carga tu lecho y anda. Y lo encuentran los fariseos cuando lleva cargando su lecho. Porque ahí dice, hermano, y era día de reposo aquel día. Y lo encuentran los fariseos, al que había sido paralítico, cargando su lecho. ¿Y tú qué haces cargando tu lecho? No te es lícito cargar tu lecho en el día de reposo. ¿Dónde está eso en la ley de Moisés? Pues no está. Está en la ley oral, es un mandamiento de hombres. Pero vamos a continuar. Marcos 7:5 dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas. Oiga lo que le preguntan. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? O sea, ¿por qué tus discípulos no obedecen a los mandamientos de hombres? Es lo que están diciendo, hermano. No le están diciendo, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a lo que está escrito en la Torá? No.
porque no andan obedeciendo los mandamientos dados por hombres, sino que comen pan con manos inmundas. Y vea lo que le responde el Señor, hermano. Marcos 7:6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo me honra, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está, mi hermano, ahí se lo está dejando claro. Ustedes lo que están haciendo no es honrar a Dios. Ustedes dicen con sus labios que honran a Dios, pero no. Ustedes lo que están obedeciendo son mandamientos dados por hombres. Así se encuentra la mayoría del pueblo cristiano actualmente, hermano. Así es. Pensando que están honrando a Dios, y sí lo hacen con sus labios, pero están obedeciendo a mandamientos dados por hombres, no a mandamientos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La próxima semana es Día del Padre, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Próximo domingo. Amén. Entonces el miércoles vamos a dar sí, va a ser necesario un antídoto, una inyección de penicilina. Tenemos que impartir. Sí, es miércoles. Amén. Bendito Dios. Tenemos que enseñar, hermano, que esa fiesta es de origen totalmente pagano, hermano. Esa fiesta que se aproxima. Su origen es totalmente pagano. Esa fiesta no la guardó Jesús, no la guardó Yeshua, no fue ordenada por el Padre. Y como he dicho muchas veces, hermano, las fiestas que sí fueron ordenadas por el Padre, esas ni siquiera se conocen, ni mucho menos se guardan, por estar tan entretenidos guardando mandamientos de hombres. Tradiciones. ¿Cómo? Tradiciones y costumbres. Tradiciones y costumbres, exactamente. Entonces, ¿se da cuenta, hermano? Esto no está escrito en la Torah, eran mandamientos de hombres, eran tradiciones, que están escritas en el Talmud, en la Mishnah, la Gemara. Y continúa diciendo Yeshua, mire, Marcos 7:8. Dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Ese es el problema, hermano. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Jeremías 10:2. No aprendáis el camino de las naciones. Pero en cuanto a esto de los alimentos, ¿cuál es el mandamiento de Dios? Si esto dije que puedes comer, cómetelo. Pero los fariseos, ellos según su tradición decían: no, si no te lavas las manos de esta manera ritual, entonces no te lo puedes comer, porque te estarías comiendo impureza, inmundicia. O sea que están llamando impuro a algo que Dios dijo que ya era puro. Oigan, por ejemplo, una ovejita, ¿no? La oveja fue declarada por Dios como un animal puro, que se puede comer, Pero los fariseos decían: no, si no te lavas las manos de esta manera ritual antes de comer esa oveja, estás comiendo algo impuro. O sea que estaban en contra de lo establecido por Dios. Estaban llamando impuro a algo que Dios ya había dicho que era puro. Dice Marcos 7:8. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: oigan, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Ese es el problema, mi hermano. Que por guardar tradiciones, por guardar costumbres, por obedecer mandamientos de hombres, se termina por invalidar el mandamiento de Dios. Dice, verso 10. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entender. Verso 15.
No hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Pero yo creo que ahí nos vamos a detener, hermano, en esta tarde. Vamos a continuar con la última parte ya de esta serie de estudios el próximo domingo. Vamos a volver a repetir esta cita, hermano, porque esta es clave, hermano. Cuando se interpreta de una manera correcta, bendito sea el nombre del Señor. Esta enseñanza queda grabada, hermano, en nuestra página del ministerio, en Facebook y en YouTube. Solamente ingresa Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Amén. Queda grabada ahí en Facebook y ya en la semana la subo también a nuestro canal de YouTube. Mientras tanto, pues que el Señor les bendiga, hermano. Deseo que esta enseñanza les sea de bendición y nuevamente lo invito a que regrese, hermano, y en su tiempo usted vuelva a repetir esta enseñanza para que se dé cuenta cómo verdaderamente se han malinterpretado y torcido las palabras del apóstol Pablo. Amén. Pues mientras tanto, que el Señor les bendiga, hermano. Fue un placer el poder compartir estas enseñanzas que el Señor mismo nos ha dado a nosotros, nos ha enseñado. Bendito sea su nombre. Los esperamos entonces el miércoles a partir de las 7:30 de la tarde. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós.